Venga, empezamos. Carlos. Vente aquí, Carlos. Ahí, Carlos. Ven. No, quítate la mascarilla, ¿eh? La mascarilla la puedo quitar. Pero no el micrófono. Bueno, ¿se me oye? No, se me ha ido el audio. ¿Está abierto? No, está abierto. Quítate la mascarilla. No, está abierto esto. Está abierto mío. Ha cambiado la voz, Pedro. Pero para mejor, ¿eh? ¿Qué maldad tiene? Bueno, buenas tardes. Me llamo Pedro Ranea, no sé, creo que casi todos me conocen. Espero que para bien. Los organizadores han cometido la infamia conmigo de no haber previsto que yo de memoria ando corto y entonces necesito el recurso del papel y el escrito, ¿no? Y no me han puesto atril, con lo cual voy a tener el inconveniente de tener que leer con el papel en la mano. Pero bueno, supongo que me disculparéis. Bueno, ante todo quiero agradecer que me hayan invitado a este acto como interviniente, lo cual no sé si merezco, pero en todo caso, al menos lo agradezco. Gracias. En fin, empiezo mi alocución recordando una conversación que tuve hace meses con mi hijo Fernando, que está por ahí. Él me preguntó qué pensaba yo que debía ser la ciudad de Málaga, o cómo la concebía, qué visión tenía de ella, ¿no? Y la verdad es que la pregunta tenía su enjundia, pero se me ocurrió decirle que para mí la ciudad debía ser ese lugar donde cualquier persona, independientemente de aquello a lo que se dedicara, y con independencia también de los objetivos o metas que tuviera en su vida, por altos que fueran, o por ambiciosos que fueran, tuviera la posibilidad de desarrollar su proyecto vital aquí. Esa es la visión que yo tengo de la ciudad de Málaga, ¿no? Y esta visión es extrapolable perfectamente al conjunto de Andalucía. Conseguir que ninguna andaluza o andaluz tenga que abandonar su tierra para satisfacer sus anhelos en la vida es una meta por la que merece la pena aplicarse e implicarse, aunque todavía se nos antoje lejana. Para ello, Andalucía tiene que creerse a sí misma. No se puede autoimponer barreras. Tenemos que ir tan lejos como nuestra capacidad de imaginar nos permite. Es como el viaje a Ítaca. Lejos, siempre más lejos. Y cuando creamos haber llegado, inventarnos nuevas Ítacas. La política es el instrumento para transformar la realidad. Siempre se dice eso. Así que la transformación de Andalucía tiene que venir de la mano de la política. Pero no de cualquier política, sino de una política que ponga al ser humano y al planeta en el centro de sus miras. Tenemos que construir el futuro de Andalucía sobre la base de un proyecto integral, innovador y ambicioso. Un proyecto concebido para alcanzar a ser una sociedad en la que ser feliz esté al alcance de cualquiera y donde la infelicidad de los demás no nos deje indiferentes. Es fundamental en ese empeño avanzar en un cambio del tejido productivo para hacerlo más diverso, justo, equilibrado y sostenible. Tenemos que ampliar y extender y mejorar los servicios y prestaciones públicas hasta que cubran el 100% de las necesidades básicas de la población. Es clave también potenciar el sentimiento de pertenencia, la percepción entre toda la ciudadanía andaluza de que tenemos un proyecto en común, y para eso es importante un modelo de gobernanza que dé papel y protagonismo a todo su territorio por igual, dejando atrás visiones centralistas y haciendo de los municipios una potente red que haga las veces de primera línea desde la que atender las demandas de la ciudadanía. Apoyar el talento individual y colectivo es una importante palanca de desarrollo y progreso. Hay que brindar recursos para que la creatividad y las capacidades de las personas no queden opacadas por la falta de medios. Todo lo que acabo de esbozar tiene un denominador común, que se llama cambio. Tenemos que reinventarnos. Recuperar la credibilidad es un reto determinante para alcanzar el éxito, y no podemos recuperar la credibilidad si nos seguimos presentando ante el electorado como si el día 2 de diciembre de 2018, cuando el PSOE perdió el gobierno de la Junta, no hubiera acontecido. Todo cambio que se precie tiene que tener su reflejo en tres aspectos.
el discurso, la forma y las personas. Si en alguno de esos tres aspectos no se cambia, dará igual lo que se haya cambiado en los otros dos. Volver a ocupar el gobierno de la Junta de Andalucía es requisito sine qua non para llevar a cabo ese proyecto integral, innovador y ambicioso al que antes me refería. Y solo una oferta renovada tiene posibilidad de conseguirlo. Porque, a ver, os lanzo un reto a todos los presentes. Decidme una sola razón por la que quienes no votaron al PSOE en 2018 lo vayan a hacer en 2021 si no cambiamos o no introducimos un cambio visible y significativo en la oferta que nosotros les demos al pueblo de Andalucía. Decidme una sola razón, porque yo no encuentro ninguna. Tengo el convencimiento de que una candidatura socialista diferente a la de 2018 no es garantía de éxito, pero repetirla de ese año es garantía de fracaso. Como sabéis, las primarias tendrán lugar en junio, tendrán por objeto elegir la cabeza de cartel para las próximas elecciones autonómicas. Pero a nadie se le oculta que el efecto de su resultado trasciende esa dimensión. Consciente de eso, yo me he decantado por apoyar a Juan Espadas. No ha sido una decisión tomada al tuntún, porque en la cabeza me rondaban razonamientos contrapuestos. En el momento presente, el PSOE tiene que recomponerse por necesidad y por obligación. Y tiene que hacerlo bajo la guía de la nueva concepción del partido surgida del último Congreso Federal. Ello requiere un consenso de toda la base militante en la que confluyan las distintas sensibilidades que en su momento mantuvieron posiciones diferentes. Alcanzar ese consenso, particularmente complejo en Andalucía, requiere de un referente capaz de concitarlo. Un referente en el que se puedan identificar el mayor número de militantes de nuestra comunidad. Creo, honestamente, que de todas las opciones, la de Juan Espadas es la que mejor se presta a ese propósito. Quiero, para finalizar, hablar de Juan a título personal. Lo conocí hace bastante años y mi relación con él ha sido escasa y puntual, con lo que no puedo hacer un diagnóstico irrefutable. Tú me perdonarás. Pero creo que Juan es de esas personas que tienen impreso en la cara lo que son. Alguna vez he dicho que para mí hay tres características que, reunidas en suficiente dosis en una persona, la hacen de especial valía. Me refiero a la bondad, la inteligencia y la energía. Bondad que se puede interpretar también como honestidad, honradez, inteligencia como talento, capacidad, etc. Y la energía como inquietud, como voluntad de implicación, etc., ¿no? Quiero no equivocarme si digo que Juan está bien dotado de las tres características. Termino ya diciéndote, Juan, que confío sinceramente en ti, que te brindo mi apoyo como candidato y mi afecto como persona. Muchísimas gracias, salud y suerte. Y ahora le toca intervenir a mi compañera Remedio, también de mi agrupación, que no le he dicho, soy de Carretera de Cádiz Sur. Remedio, pido la palabra. Gracias. Hola, buenas tardes. Ya os han dicho que mi nombre es María Remedio Recio y de Welling de toda la vida, es decir, autóctona completamente, y pertenezco a la Asociación de Carretera de Cádiz, como os ha dicho Pedro. Muchos de los que estáis aquí me conocéis, tanto por ser, como he dicho, de aquí, como por mi pasado laboral, puesto que me jubilé hace poco y siempre me he dedicado a la profesión que era mi sueño, que era educar a niños. Desde hace 35 años hasta hace 3 fui maestra en la escuela pública y la mayoría de ellos en el ámbito rural. También trabajando con colectivos desfavorecidos o con exclusiones sociales. Cuando empecé a trabajar, pues como os podéis imaginar, las condiciones que habían eran muy distintas a las de ahora. No teníamos teléfono, no teníamos fotocopiadora, ni internet, ni nada de eso. Pero fue la época en la que ya el gobierno pasó a ser socialista y entonces a partir de ahí todo empezó a cambiar. Porque, entre otras cosas, los socialistas siempre hemos creído en la educación. La educación es primordial, hace falta leer mucho, porque de esa manera es la única forma que conseguiremos que la conciencia de la gente destierre el odio y nos unamos todos por un objetivo común. En aquel entonces, como estoy diciendo, con la ayuda de los ayuntamientos, tuvimos aquí un alcalde súper especial, que fue Pedro Aparicio.
y con la ayuda de todos esos ayuntamientos socialistas, como digo, pues se empezaron a hacer muchas mejoras, se crearon centros de adultos, se crearon colegios nuevos, se dotaron de infraestructura que hasta entonces no existían, etcétera. Pero hace 2 años, pues las cosas cambió, nuestro gobierno dejó de ser nuestro y entonces el futuro de nuestro hijo está un poco, digamos, comprometido en el sentido de nuestros valores. Se firman acuerdos para los PIN parentales, se firman acuerdos para limitar mucho las libertades, etcétera. Sobre todo con una intención bastante clara, que es conducirnos hacia un camino, adoctrinarnos. Entonces, es primordial que nosotros consigamos cambiar eso. Es primordial que con la ayuda de Juan, que aquí está, consigamos de nuevo el gobierno, porque no podemos permitir que lo que yo viví hace tantísimos años de esa España de retroceso la volvamos a tener, porque vamos encaminados hacia eso, ¿no? Yo hablo diariamente con compañeros de Andalucía, de todos lados, de asociaciones de directores, etcétera. Entonces, todos coinciden en que hay que volver a hacer algo. Hay que renovar todo esto, va a costar trabajo, eso no lo podemos negar ninguno, va a ser difícil, pero aquí tenemos a Juan. Es un proyecto de diálogo, es un proyecto que tiende la mano a todo el mundo, que nos quiere integrar a todos y con un objetivo común, como estoy diciendo, que es conseguir de nuevo la Junta de Andalucía. Este tiempo que llevamos también de pandemia, pues la verdad es que nos ha afectado a todos de una manera bastante importante. Nos sentimos ya demasiado cansados, pero a pesar de eso no nos tenemos que dejar abatir, la esperanza no la tenemos que perder. Tenemos que luchar por lo que todos queremos y tenemos que presentar un partido con unas ideas nuevas, con un enfoque nuevo, que podamos conseguir lo que queremos y que sobre todo movilicemos a todas esas personas que en el año 2018 se quedaron en sus casas. Eso no puede ser. Este año, ahora primero en las primarias y después cuando sean las elecciones, que serán pronto, tenemos que salir todos a luchar por lo que queremos, porque ese es nuestro problema, que muchos nos acomodamos y nos quedamos en nuestra casa. No, tenemos que luchar por conseguir de nuevo tener la Junta. Aquí tenéis a Juan. Aquí tenéis a Juan, que encabeza ese proyecto, como digo, de remodelación, de coherencia, de lucha, etcétera. Y tenemos a Dani, que es el mismo proyecto, pero para nuestra Málaga. Así que ya sabéis, a luchar por las dos cosas. Muchas gracias. Y ahora os dejo aquí con una persona de récord, esperad que eso lo tengo apuntado. 8 récords de España de natación, 3 de Europa, olímpico, médico de profesión, con 2 oposiciones acá muy difíciles a la vez, y funcionario, Carlos Peralta. Hola, ¿se me oye? Sí, ¿no? ¿Qué tal a todos? Buenas. Bueno, ya me han presentado, soy Carlos Peralta Gallego, ya nadador retirado, ya no estoy compitiendo, pero bueno, sigo ostentando el récord de España y múltiples finales de campeonato de España y el récord de España. Y actualmente soy médico, voy a entrar como médico de la salud pública, acabo de aprobar las oposiciones, como bien ha dicho la compañera. Y bueno, milito en el PSOE desde hace 2 años. Tengo que decir que siempre he sido, bueno, yo también soy abiertamente gay, lo dije públicamente porque pensaba que era una buena forma de concienciar al propio colectivo dentro del deporte, que sigue habiendo muchísima machismo, muchísima homofobia, y bueno, me parecía un acto de solidaridad. Y desde hace 2 años, con mis propios precedentes, digamos, empecé a hablar con Dani y me propuso ir en las listas de Málaga. Y bueno, por eso estoy aquí ahora mismo. Primero quiero agradecer a Dani, a Mariano, a Begoña, a Salvador, Jorge, todos vosotros, porque creo que estáis haciendo una labor magnífica en Málaga. Estáis escuchando sobre todo a la ciudadanía de Málaga. Estáis llevando a conseguir nuevas soluciones, escuchando los problemas, como por ejemplo sabemos aquí la zona azul de Welling, que está siendo un gran problema, etcétera. Entonces, sinceramente tenéis mi mayor admiración por todo el trabajo que estáis haciendo, ¿vale?
Y muchísimas gracias por darme esta oportunidad de hablar un poquito aquí de forma coloquial con todos vosotros, ¿vale? Con todos los que a lo mejor no me conocéis porque soy bastante joven y llevo, digamos, poco tiempo militando. Bueno, primero, en segundo lugar, quería darte y mostrarte mi apoyo, Juan. Sé perfectamente quién eres. Has sido una persona que ha representado a tanto a la ciudadanía andaluza como a la ciudadanía española, tanto en el Senado, en la Consejería y ahora como alcalde de Sevilla, que te quieren muchísimo tu gente. Y has sabido una de las cosas que yo considero más importantes, es transmitir a tu población, a la gente a la que quieres representar. Y sobre eso quiero enfocarme un poquito para que nosotros entendamos un poco cuál es el destino y el objetivo que tenemos que llegar para poder volver a tener la presidencia de la Junta de Andalucía. Os voy a poner un ejemplo. Una anécdota, y para solamente introduciros a lo que yo quiero decir. Cuando yo, por ejemplo, salí del armario tras los Juegos Olímpicos, decidí mostrarme como yo soy, no ocultarme en ningún estándar ni intentar agradar a nadie que no sea yo. Siempre protegido por una sociedad que, gracias al PSOE y el matrimonio igualitario, permitió que hubiera una concepción de un bastante grado alto en la sociedad española. Y una de las cosas que me pasó recientemente es el último campeón de España, el nuevo campeón de España desde que ya no estoy yo, es un chico de 20 años. Entonces, cuando estuve viendo teledeporte, llegó a la pared y lo vi con las uñas pintadas. Una cosa que a mí no se me hubiese ocurrido de forma a expresarme en la vida. Cotilleé un poco, me informé y bueno, me di cuenta de que él era abiertamente gay. Entonces yo, en un acto de solidaridad, una transmisión de que me había dado una emoción enorme, fui a mandarle un mensaje. Y para mi sorpresa, él ya me había mandado un mensaje antes a mí. Y me dijo, el año que yo salí del armario, que muchísimas gracias, que por fin se iba a expresar como él era y ha llegado a ser ahora campeón de España y está representando en los campeonatos de Europa. Entonces, en ese punto es en el que me quiero basar. O sea, la importancia de transmitir a la población, la importancia que tenemos que tener, Juan, en llegar a la gente, en volver a hacerle que crean en el proyecto, que vuelvan a pensar que realmente necesitamos de nuevo una Andalucía que sea socialista, que sea feminista, que luche por los derechos humanos, de los derechos LGTBI, que luche por una vivienda digna, que luche por todos los derechos sociales que tenemos que llegar. Entonces, sinceramente, como deportista sé manejar muy bien los esfuerzos, los cambios, y creo que es un momento de cambio. Cuando Dani me propone hace 2 años, yo también creo que hace falta un proyecto de cambio aquí en Málaga, un proyecto que está bastante oxidado en cuanto a lo que a mí me concierne, ¿no? Deporte, igualdad y sanidad, pues a mí como médico. Y también lo creo a día de hoy, en parte, en el proyecto que ha habido con las antiguas elecciones en Andalucía. Necesitamos un cambio, necesitamos a alguien que inspire, que transmita. Como la misma anécdota que he contado yo, esa capacidad la tienes tú en Sevilla, transmites a la gente, consigues llegar a ellos. Entonces es muy importante volver a ilusionar. La gente tiene que volver a ilusionar en un proceso que realmente es lo que nosotros queremos darle. Y como último punto, basarlo sobre todo en el esfuerzo. Todo el mundo hacemos grandes esfuerzos, aunque a mí me hayan vendido ahora muy bien, todo el mundo tenemos grandes esfuerzos. Se hace esfuerzo por el trabajo, se hace esfuerzo por los estudios, se hace esfuerzo para ser madre o padre, la maternidad y la paternidad. Se hace esfuerzo por todo en esta vida. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo bastante grande de llegar otra vez a la gente, de verdad que crea en el proyecto, que crea, que se ilusione, que vuelva a pensar que realmente es la Andalucía socialista que realmente ha representado, que ha luchado por todos nuestros derechos, que nos ha hecho sentirnos libres, sentirnos únicos, ¿vale? Por último eso, solamente decirte que sigamos creciendo, que sigamos inspirando, que sigamos transmitiendo a la gente de verdad, de corazón, lo que sentimos. Y Juan, te reitero mi apoyo. De verdad espero de corazón que vayas a ser el alto representante, el mayor representante de la Junta de Andalucía, después de intentar ganar estas primarias. Y lo que te quiero decir, espero que seas el presidente que abandere tanto los derechos humanos, la solidaridad, los derechos LGTBI y todos los derechos humanos, que realmente es lo que representa el Partido Socialista. Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí.
Nuestro impulso nos hará seres eléctricos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por ser un ejemplo de honestidad personal, de sacrificio, de esfuerzo, un ejemplo más de socialista, concejal, luchador por los derechos del colectivo LGTBI y un ejemplo de lo que significa comprometerse con una sociedad de progreso, con una sociedad que defiende los derechos humanos y que lo hace además la parte más importante de su causa. Esa es la cuestión, al final. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Querido Pedro, muchas gracias. Querida Reme, Carlos, Dani, gracias, porque hoy para mí es un día muy especial. Es la primera vez que tengo la oportunidad de hacer un acto político de mi partido con mis compañeros y compañeras aquí, en Málaga. Sabéis que me une muchos lazos de cariño. Tengo familia que vive aquí en Málaga, que he venido desde pequeñito aquí muchísimas veces y me hace especial ilusión compartir este ratito con vosotros. Es también una parte de mi tierra y la verdad que una gran satisfacción. Además he visto amigos y amigas, compañeros además en otras épocas de vida profesional que me hace mucha ilusión que hayáis querido venir aquí, sobre todo a pilas, a cargar energía y a que todos y todas juntos y juntas seamos capaces de poner otra vez el barco en dirección al Gobierno de Andalucía, en dirección a lo que significa la recuperación de ese gobierno para los socialistas. ¿Vamos a cambiar? Pues venga, cambiamos. Me tengo que quitar. Sí, ya parezco Robocop. ¿Está? Sí. Han dejado los dos. Bueno, ya está, sabrás. ¿Se escucha bien? Bueno. Que quiere un cambio en nuestro proyecto político para volver a gobernar Andalucía. Ilusión, unidad, cambio y gobierno. Compañeros y compañeras, esas 4 ideas son capaces de mover a Andalucía. Esas 4 ideas nos llevarán de nuevo al gobierno andaluz. Estoy absolutamente convencido, compañeros y compañeras. ¿Y por qué? Pues fundamentalmente porque vivimos un momento político muy complicado. Vivimos unas circunstancias que nos sitúan ante la responsabilidad, una vez más, o más que nunca, de que el PSOE vuelva a ser un partido fuerte, un partido que tenga una posición en España, el PSOE federal, en la conformación definitiva de la voluntad y de la opinión política del PSOE en España, y que eso signifique que gestionemos de nuevo los intereses de los andaluces y las andaluzas. Nosotros solo existimos para ser útiles a la ciudadanía. Nosotros existimos para transformar la sociedad, para seguir avanzando en derechos, en conquistas sociales, para ayudar a los que más lo necesitan. Si el PSOE es eso, no es nada. Y llevamos 142 años de historia haciéndolo. Así que nuestra vocación tiene que seguirlo haciendo. Por eso no nos podemos conformar, lo decía Reme, no nos podemos resignar. Nosotros no estamos aquí para acomodarnos, estamos aquí para levantarnos, estamos aquí para ayudar. ¿Y hoy sabéis por qué estamos aquí? Porque hay 13 niños que necesitan que el PSOE no se quede impasible ante lo que un Estado ha hecho poniendo en peligro y ante lo que un partido político en Andalucía ha hecho recibiéndolos como si fueran soldados. No podemos permitir, compañeros y compañeras, el desastre humanitario que vimos el otro día. No podemos permitir ni quedarnos impasibles. El PSOE es el dique que no permite semejante barbaridad ante los derechos humanos de los niños, de las niñas, de los ciudadanos, de la ciudad. Ese es el PSOE del que nos sentimos orgullosos. Ese es el PSOE
que defiende los derechos y que ha conseguido en España que el colectivo LGTBI sea, en este caso, un colectivo con plenos derechos, con plenas libertades para expresarse y para ser cada uno lo que quiera ser. Esa es la realidad en la que hemos vivido, en la que vivimos, pero sobre todo la que queremos construir en el futuro. Cuando decidí, con muchos compañeros y compañeras de las 8 provincias de Andalucía, que llegaba el momento de dar el paso adelante, de plantear, en este caso, una candidatura que definiera un proyecto, una alternativa, presentamos en diciembre de 2018, no pretendía quitar a alguien para ponerme yo. No pretendía en ningún caso hacer ni una enmienda a la totalidad ni una crítica destructiva de lo que hayamos hecho, de lo que estemos haciendo. Eso está fuera completamente de mi cabeza y de mi pensamiento. Respeto absolutamente a todos los compañeros y compañeras que se están dejando la piel y trabajando desde el último ayuntamiento de Andalucía hasta, por supuesto, nuestro grupo parlamentario y el partido a nivel regional. Creo que hemos hecho durante estos 2 años una labor de oposición en la que hemos intentado que el Partido Socialista pusiera de manifiesto qué significaba tener un gobierno hipotecado por la extrema derecha en Andalucía. Por tanto, yo vengo aquí con una propuesta que no pretende más que construir un proyecto nuevo, terminar con una etapa, en este caso, que ha significado también división, fractura y que probablemente ha dado más esfuerzo en ver de dónde venimos o a quién apoyamos, que en definitiva qué proyecto construimos para el futuro y qué queremos para los andaluces y andaluzas. Nosotros tenemos que centrar nuestra atención, compañeros y compañeras presentes, conseguir atraer el interés, la intención, la emotividad, las ganas, la ilusión de los ciudadanos por un proyecto de progreso para Andalucía. No podemos permitir que los ciudadanos de Andalucía se encuentren con un proyecto que gobierne Andalucía desde la extrema derecha y además en el gobierno. Eso es lo que tenemos, no solo que evitar, sino nuestra responsabilidad para construir ese proyecto, que sea lo que los ciudadanos nos demandan. Nosotros, los municipalistas, los que hemos tenido, en este caso, la suerte, el gran orgullo de presentar nuestra candidatura en unas elecciones municipales, lo que es presentarte y que los ciudadanos te analicen, te comprueben, te testeen y vean si eres o no un proyecto y una persona, un equipo cercano, un equipo sensible con las necesidades, con las reivindicaciones, con las demandas, con los colectivos, desde Vega Maestranza hasta cualquier otro que se presenta en un ayuntamiento, en un grupo municipal y pide ayuda y pide la necesidad de que se le tenga en cuenta porque no se le está escuchando. Desde los ayuntamientos, los socialistas, trabajamos cada día por conseguir que el Partido Socialista sea lo que siempre fue, un partido cercano y un partido que escucha, un partido que tiene en cuenta los problemas de la gente para construir sus proyectos de futuro. Por eso ahora lo que os planteo en esta candidatura es que esa cercanía, que esa sensibilidad que un votante recoge como el elemento fundamental para apoyar a un socialista en un ayuntamiento, sea la razón por la que nos van a votar en el próximo Gobierno de Andalucía. ¿Eso qué significa, compañeros y compañeras? Significa que creo que el nuevo proyecto de los socialistas para Andalucía tiene que tener cara y ojo municipalista. Tiene que poner la mejor experiencia de nuestros alcaldes y alcaldesas, de nuestros portavoces en los grupos municipales, de nuestros concejales y concejalas, los tiene que poner en la mente de aquellos ciudadanos que tengan que elegir qué tipo de gobierno quieren para Andalucía. Y por eso me vais a permitir que ponga como ejemplo a mi amigo, a mi compañero y al próximo alcalde de Málaga, Dani Pérez. Ahí lo tenéis. Un compañero que asumió la responsabilidad en un momento difícil, en un momento en que había que tirar del proyecto, en un momento en el que había que construir un proyecto de futuro, frente además a un alcalde con muchos años de ejercicio. No le tembló el pulso y empezó a caminar aprendiendo, madurando y convirtiéndose en una opción segura, en una opción que los malagueños y las malagueñas puedan escoger en las próximas elecciones municipales, sencillamente porque supo hacer su trabajo con humildad y con una crítica constructiva desde la oposición y
y va a saberlo hacer desde el Gobierno a partir de las próximas elecciones municipales. Estoy convencido de ello, y no solo porque lo aprecie, sino porque vale y se ha ganado el derecho a ser el próximo alcalde de Málaga. Te lo has ganado porque el tiempo trabajando y lo vas a demostrar, estoy convencido. Porque al final la justicia se impone y porque Málaga necesita un alcalde con fuerza, con ganas además de construir una Málaga como la que en los próximos años necesitaremos, con retos de futuro que tenemos que hacer en presente. Por eso, en este proyecto, en esta candidatura, fijaros que cuando hablamos, compañeros y compañeras de distintas opiniones dentro del partido, que hemos apoyado a compañeros, en este caso, que se presentaron en primarias, al compañero Pedro Sánchez, a la compañera Susana Díaz, decidimos que en este momento lo más importante era volver a reencontrarnos en un proyecto unido. Decidimos que había que cerrar una página para abrir otra y que esa otra página nos tenía que llevar a un PSOE más fuerte. Nos tenía que llevar a un PSOE en el que ya no se nos preguntase de dónde veníamos, sino a dónde íbamos. Que estuviéramos además en un PSOE en el que lo importante fuera cómo nos distinguimos de lo que plantea la derecha, cómo nos distinguimos fundamentalmente a la hora de plantear un gobierno de progreso. En ese sentido, cuando nos pusimos a trabajar en si dábamos el paso o sencillamente nos conformábamos o nos acoplábamos a la situación actual, tuvimos claro que los andaluces, las andaluzas, cuando salimos, en este caso a la calle, y les preguntamos qué esperan del PSOE en las próximas elecciones autonómicas, ¿qué es lo que nos piden, compañeros y compañeras? ¿Que nos quedemos como estamos? ¿Qué piden? ¿Continuidad o cambio? Pues, compañeros y compañeras, hagámosle caso a los ciudadanos y seguramente acertaremos en las próximas elecciones primarias el 13 de junio. Estamos en un momento, y lo decía Pedro, especialmente importante para revisar nuestro proyecto. El proyecto se revisa con propuestas, no se revisa con argumentarios, se revisa analizando cuál es la realidad ahora mismo de nuestro territorio, cuáles son las necesidades que vamos a tener que afrontar en un momento de recuperación social y económica tan difícil como el que estamos viviendo y como el que vamos a vivir. Y este momento es el momento en donde de verdad hay que demostrar capacidad de gestión y capacidad de buscar grandes consensos y grandes acuerdos. Por tanto, vamos a necesitar que el próximo Parlamento de Andalucía, cuando haya elecciones autonómicas, tenga responsables políticos que sean capaces de construir un nuevo estilo de hacer política en el Parlamento. Yo creo que uno de los problemas que tiene la política en estos momentos es que, sencillamente, cuando se ven las sesiones de control o cuando se ven ciertos debates, ya sea en Madrid o en Sevilla, en el Parlamento o en las Cortes Generales, sencillamente los jóvenes huyen de la política. El ruido o la crispación sencillamente genera odio o sencillamente desapego, desafección de la política. Y a mí me preocupa lo que piensan los jóvenes de la política. Si los jóvenes no creen en la política, si entramos en el juego de desacreditar las instituciones, de que todo lo que se discute, se debate en esos foros, en esas sedes, sencillamente los ciudadanos no presten atención porque le parezca más de lo mismo, estaremos haciéndole un flaco favor a nuestra democracia y estaremos solamente haciéndole el caldo gordo a aquellas fuerzas políticas que no creen en las instituciones. Yo no puedo permanecer impasible ante la posibilidad de que, tal y como estamos viendo en otros territorios y hemos visto recientemente en Madrid, pudiéramos llegar a una consecuencia en la que tuviéramos una fuerza de extrema derecha que decidiera el próximo gobierno de Andalucía. Ya de hecho, hipoteca el gobierno de Andalucía. Ya de hecho hoy le ha puesto, en este caso al presidente de la Junta de Andalucía, un partido como Vox, y le ha dicho no voy a aprobarte ni una propuesta más, salvo que dejes tirado a esos 13 niños y niñas fuera, en la calle y sin acogerlos. ¿Vosotros creéis que es digno que en una tierra como Andalucía, que sabe perfectamente qué es la inmigración, que sabe perfectamente y que ha sido una tierra solidaria, una tierra de acogida, una tierra que tiene memoria, ¿sabéis lo que significa eso? No nos reconoceríamos a nosotros mismos si fuéramos capaces de hacer una cosa de ese tipo. Por tanto, Andalucía no la puede gobernar un partido de extrema derecha, compañeros y compañeras. No puede condicionar
liderar ese gobierno. Y para eso hace falta un PSOE fuerte. Para eso hace falta un PSOE fuerte. Un PSOE que sea además el partido que lidere la izquierda en este territorio, en Andalucía, como lo hicimos en otros momentos de nuestra historia y como tendremos que volver a hacer ahora de nuevo. Un PSOE que sea capaz de hablar, dialogar y acordar con otras fuerzas políticas. Si no hay capacidad de acuerdo, no hay capacidad de hacer gobierno y hacer mayoría. Por tanto, no nos encerremos en nosotros mismos, ni planteemos dinámicas de enemistades personales. Esto es hacer buena política, cuando de lo que se piensa es en el interés general y en gobernar para todos y para todas. ¿Sabéis por qué a los alcaldes o las alcaldesas nos votan más que a las siglas de nuestro propio partido? Sencillamente porque lo hacemos así. Cuando ganamos unas elecciones sabemos gobernar para todos y para todas, sin exclusiones, compañeros y compañeras, sabiendo que somos una fuerza política transformadora, pero respetuosa. Esa es la diferencia entre un modelo de sociedad que defiende Vox y el que defiende el PSOE. Lo decía Pedro Cerolo. Esa es la diferencia. En su modelo de sociedad, en el de Vox, no cabemos nosotros. En el nuestro sí caben ellos. Esa es la diferencia, compañeros y compañeras. Y por eso es por lo que luchamos. Por lo tanto, Pedro, claro que sí. Has hablado de ecología. ¿Cómo no iba a hablar Pedro de ecología? Es tan maniático como yo, pero es tan visionario como los que hace 30 años decíamos que, cuidado, nos estamos cargando el planeta y o somos capaces de reformular nuestro discurso, nuestras políticas y lo que estamos haciendo, o sencillamente tendremos un problema. Eso era hace 30 años, Pedro, pero ahora el problema ya está aquí. Y por tanto, nuestro proyecto político tiene que ser capaz de transformarse y priorizar las necesidades, en este caso del planeta, que son las de los ciudadanos, son las de nuestra salud. ¿Os imagináis que después de lo que hemos vivido en este año tan largo, no fuéramos capaces de invertir más en salud, más en ciencia y investigación? Que no fuéramos capaces de tener en cuenta que el medio ambiente, que la sostenibilidad es obligatoria a la hora de definir nuestras políticas. Que cuando hagamos ciudad, Dani, y cuando tengáis que definir el proyecto de ciudad hacia el que quiera avanzar Málaga, en la movilidad, en la energía, en la vivienda, no se tuviera en cuenta elementos que hace tan solo 10 años, que hace 5, que hace 15 años no eran una prioridad, parecían en todo caso una limitación al desarrollo, ahora forman parte del desarrollo, pero de otro tipo de desarrollo. Ese desarrollo va a crear empleo, compañeros y compañeras, va a crear empleo, pero lo va a hacer además de forma diferente. Para eso tenemos que formarnos, tenemos que ser capaces de tener y poner el talento de los andaluces, el talento de nuestros jóvenes, seguramente en yacimientos de empleo diferentes a los que ahora mismo están. Y para eso, lo decías tú, Reme, la educación es la clave, siempre lo ha sido, pero ahora más que nunca. La educación para la ciudadanía, la educación en valores y la educación en los retos, que son retos globales, pero que requieren de acción local. Ese proyecto político tenemos, compañeros y compañeras, que pulirlo mucho más. Tenemos que trabajar mucho más en él. Yo creo que es imprescindible que a partir del 13 de junio, sea cual sea la candidatura ganadora, pensando además que creo que va a ser esta, nos pongamos a trabajar, pero yo soy respetuoso con todos los compañeros y compañeras, lo decidirá la militancia. Nos pongamos a trabajar, compañeros y compañeras, en algo que tampoco hemos hecho. No hemos hecho nunca un proceso para la preparación de nuestro proyecto de gobierno de cara a unas futuras elecciones autonómicas con un proceso de participación pública en toda Andalucía y en todos los rincones del territorio. Antonio, tú sabes de esas cosas. Desde el gobierno andaluz hemos hecho en momentos determinados de nuestra historia procesos de modernización de nuestro discurso. Hemos sido capaces de contar con las universidades andaluzas y con gente de mucho nivel para ser capaz de actualizarlo, de innovar, de plantear nuevos retos, nuevas estrategias. Yo ahora creo que tenemos que legitimar nuestro proyecto en un proceso de participación de meses, desde el 14 de junio, que tendrá una meta volante en el Congreso Regional en diciembre y su destino definitivo en las próximas elecciones autonómicas cuando toquen, porque nosotros no sabemos cuándo serán, pero sabemos lo que tenemos que hacer para estar preparados. Por tanto, desde el 14 de junio, compañeros y compañeras, arrancará un proceso de participación en donde cada territorio pondrá su acento. Analizará
sus problemas, sus necesidades desde la óptica local. Ahí quiero a los compañeros y compañeras, concejales y concejalas, alcaldes y alcaldesas que estén en la realidad cotidiana de los problemas, que analicen con los sectores económicos, con los sectores productivos, con las organizaciones sociales, sindicales, etcétera, cuál es realmente el pulso y las demandas ciudadanas por las que se valorará votar una cosa u otra en las próximas elecciones. Ese proceso participativo nos va a llevar a volver a conectar con organizaciones, con colectivos, con el territorio y con la cercanía que probablemente nos faltó en diciembre del 18. Ese proceso de participación es un proceso europeo que en estos momentos es quien define las políticas que tenemos que acercar a los ciudadanos. Para recuperar la credibilidad de la política hay que acercar la política a los ciudadanos y poner a los ciudadanos en el centro de las políticas. Hay que recuperar ese protagonismo que lleva a que cuando decidamos qué planes, qué normas, qué decretos llevamos al Boja, antes hayamos sido capaces de hacer un análisis mucho más profundo de eso en el territorio. Y en ese sentido os hablo desde la experiencia de quien ya lo hizo y ahora cree que hay que hacerlo de otra forma. Por tanto, yo acepto la autocrítica de que probablemente tengamos que revisar las formas con las que gestionamos también en otros momentos nuestro proyecto político. Y hablaba con un compañero esta mediodía de aquí de la provincia de Málaga y decía cuántas veces hemos hecho presupuesto desde la Junta de Andalucía pensando en lo mejor, lógicamente, como no puede ser de otra forma, para el territorio. ¿Qué infraestructuras hacían falta? ¿En qué debíamos invertir? ¿Cuál debía de ser el apoyo a los servicios públicos aquí y allá? Pues ahora probablemente tengamos que ser capaces de poner antes al territorio a analizar en profundidad cuáles son las prioridades de esa transformación social, ecológica, energética o digital y cuáles son los proyectos prioritarios, además, que tendrían financiación europea en ese territorio. Eso no lo está haciendo la Junta de Andalucía, compañeros y compañeras. No hay ninguna mesa, ni ninguna reunión, ni ninguna coordinación para decidir qué es lo que Andalucía va a hacer con esa enorme financiación europea que llegará a nuestra tierra de manera inmediata. Los socialistas somos probablemente los que nos volverá a tocar los deberes de poner y coordinar esa estrategia de inversión pública en el territorio. Y lo tendremos que hacer con la gente y lo tendremos que hacer de abajo a arriba, no de arriba a abajo, compañeros y compañeras. Esto que os digo es una revolución en sí misma, porque significa hacer las cosas de otra forma como la hicimos antes. Para eso, lógicamente, hay que tener una experiencia de gestión y hay que ser capaz también de aceptar que pudimos equivocarnos en determinadas cosas y que podemos hacerlo mucho mejor. Y que ahora hace falta justamente renovar la gente que tire del carro y que ahora lo que hace falta también es adaptar ese carro a la realidad de este siglo XXI y de lo que estamos viviendo. Son otras las circunstancias, hacen falta otros proyectos, hacen falta otras personas, claro que sí, y hacen falta que los jóvenes tengan expectativas. Compañeros y compañeras, los jóvenes de este partido, los que están en el PSOE y los que aún no saben que están, pero estarán, son a los que tenemos que generarles la ilusión y los que nos tienen que dar la fuerza para volver a ser gobierno en Andalucía. Compañeros y compañeras, los jóvenes, las mujeres, un partido que de verdad sea capaz no solo de ponerse mascarillas moradas, querida amiga mía, sino de verdad de integrar el morado en nuestras políticas. Y somos el partido político que ha hecho todos y cada uno de los avances con los que nos reconocemos en democracia. Por tanto, eso sí que no es revisar nuestros actos, es sencillamente profundizar en los mismos, ser capaz de dar ese último paso que nos falta para esa igualdad real y efectiva que tanto hablamos. Hemos hecho las leyes, hemos tomado las decisiones, hemos aprobado, en definitiva, las normas, pero ahora se trata de que sigamos siendo ese ejemplo de fuerza política que lo hace y lo predica con el ejemplo. En todos los lugares, en los centros de trabajo, en la universidad, en los comportamientos cívicos, en los modelos de ciudad, siendo capaz de transformar hasta el urbanismo, en definitiva, para hacer ciudades que sean ciudades inclusivas. E igualmente seamos capaces de ser una fuerza transformadora en lo que significa atajar la enorme brecha de desigualdad social que todavía existe en nuestra tierra. Cuando he vuelto a recorrer Andalucía, después de estar 10 años metido en mi ciudad y en el ayuntamiento trabajando en la clave local, he vuelto a ver cosas que hace 10 años ya estaban y que siguen estando. Y algunas que necesitan, lógicamente,
desde Pulpí hasta Ayamonte, porque Andalucía es enorme. Andalucía es un territorio equivalente a estados de la Unión Europea. Es difícil, es compleja. Es necesario atenderla de rincón a rincón y es necesario además hacerlo desde la solidaridad, teniendo en cuenta que es un elemento fundamental el reequilibrio territorial de nuestro territorio, que hay territorios que están mucho mejor y otros que están todavía peor y que por lo tanto tenemos que ser capaces de ir todos a una, de que nadie se quede atrás y de que en definitiva esos objetivos de desarrollo sostenible que propugnamos para nosotros podamos también ofrecerlos para cualquier otro. Esa idea, ese proyecto es el que quiero que en los próximos días los socialistas defendamos en esta candidatura. Un proyecto desde el respeto, un proyecto en el que nadie sobra, en el que todos somos necesarios y todas, y un proyecto en el que formemos nuestra propia ilusión para convertirla en toda la fuerza y todas las ganas que se requieren para ganar las próximas elecciones. Lo ha dicho Reme, fácil no va a ser, pero aquí no está escrito. Y aquí, si queremos, lo haremos. Compañeros y compañeras, hoy en Málaga os pido vuestro apoyo. Y no lo pido para mí, lo pido para el PSOE de Andalucía. Lo pido para un nuevo proyecto en equipo, compañeros y compañeras, sin personalismo, en equipo, con mujeres y hombres, con jóvenes, con gente comprometida que esté dispuesta a dar un paso cuando hace falta. Y ahora, compañeros y compañeras, hace falta. Así que vamos a por todas, vamos a ganar y vamos de nuevo a ilusionar. Sin ilusión y sin emoción no se gana Andalucía, compañeros y compañeras. Fuerza, ánimo y a ganar. El 13 de junio, a decidir. Implicaros, compañeros y compañeras, implicaros en el cambio y cambiaremos Andalucía una vez más. Muchas gracias.